Hay dolores que nadie puede ver, heridas que no aparecen en el cuerpo, lágrimas que solo caen cuando la puerta de la habitación se cierra. Momentos donde el corazón parece romperse en silencio mientras todo el mundo cree que estás bien. Quizás hoy tú conoces ese tipo de dolor. Tal vez has aprendido a sonreír mientras por dentro estás luchando. Respondes que todo está bien cuando alguien te pregunta cómo estás. Sigues adelante. Trabajas. Cumples con tus responsabilidades. Hablas con las personas. Pero cuando llega la noche y todo queda en silencio, vuelven esos pensamientos que has intentado esconder durante todo el día. Y entonces aparece una pregunta muy profunda. Dios, ¿de verdad ves lo que estoy viviendo? Si alguna vez te has hecho esa pregunta, quiero decirte algo desde el comienzo de este mensaje. Sí. Dios lo ve todo. Ve las lágrimas que nadie conoce. Escucha las oraciones que nunca pronunciaste en voz alta. Conoce el cansancio que llevas dentro del alma. Y sabe exactamente cuánto tiempo has estado intentando mantenerte fuerte. Nada de eso pasa desapercibido para Él. A veces pensamos que Dios solo actúa cuando hacemos grandes oraciones, cuando encontramos las palabras perfectas, cuando nuestra fe parece inquebrantable. Pero la Biblia nos muestra otra realidad. Nuestro Padre escucha incluso el suspiro más pequeño de un corazón quebrantado. Piensa por un momento en Ana. Durante años vivió con un dolor que nadie podía quitar. Deseaba tener un hijo. Oraba. Esperaba. Veía cómo el tiempo pasaba. Y parecía que el cielo guardaba silencio. Llegó un momento en el que ya ni siquiera encontraba fuerzas para hablar. Solo lloraba delante de Dios. Y aún así, el Señor entendía perfectamente cada lágrima. Porque Dios no necesita palabras perfectas para comprender el corazón de sus hijos. Él conoce aquello que ni siquiera sabemos expresar. Quizás hoy tú tampoco encuentras las palabras. Tal vez ya no sabes cómo orar. Has repetido tantas veces la misma petición que comienzas a pensar que Dios dejó de escucharte. Pero escucha esto con atención. Nuestro Padre nunca se cansa de escuchar la voz de sus hijos. Jamás. Cada oración llega delante de su presencia. Cada lágrima tiene valor para Él. Cada batalla que enfrentas le importa profundamente. Porque no eres un desconocido para Dios. Eres su hijo. Eres su hija. Y un padre amoroso jamás permanece indiferente al sufrimiento de sus hijos. Muchas veces creemos que Dios está lejos porque no sentimos su presencia. Pero el amor del Señor nunca ha dependido de nuestras emociones. Hay días donde sentimos mucha paz. Otros donde solo encontramos silencio. Sin embargo, Dios sigue siendo exactamente el mismo. Su fidelidad no cambia. Su amor no disminuye. Su presencia permanece. Aunque nuestros sentimientos cambien constantemente. Piensa en María y Marta cuando perdieron a Lázaro. Ellas enviaron un mensaje a Jesús. Esperaban que llegara inmediatamente. Pero el Señor tardó. Y mientras esperaban, su hermano murió. Humanamente parecía que todo había terminado. Cuando Jesús finalmente llegó, Marta le dijo algo que probablemente muchos de nosotros también hemos pensado alguna vez. Señor, si hubieras estado aquí. Qué frase tan humana. Qué frase tan llena de dolor. Porque muchas veces nosotros también pensamos.
Señor, si hubieras actuado antes. Si hubieras abierto esa puerta. Si hubieras evitado esa pérdida. Si hubieras cambiado aquella situación. Pero la historia no terminó con aquellas lágrimas. Jesús tenía un propósito mucho mayor que ellas todavía no podían comprender. Y antes de hacer el milagro ocurrió algo que siempre conmueve el corazón. La Biblia dice simplemente: Jesús lloró. Qué hermoso es saber que el Hijo de Dios no permaneció indiferente delante del sufrimiento. Lloró con quienes lloraban. Compartió su dolor. Estuvo presente antes incluso de cambiar la situación. Eso nos enseña una verdad preciosa. Dios no solo quiere resolver tus problemas. También quiere caminar contigo mientras atraviesas esos problemas. Él nunca te dice: arréglatelas solo. Nunca. Camina contigo. Llora contigo. Te fortalece. Y permanece a tu lado incluso cuando todavía no entiendes el propósito de todo lo que está ocurriendo. Quizás hoy el milagro todavía no ha llegado. Pero la presencia de Dios sí. Y muchas veces esa presencia comienza a sanar el corazón mucho antes de que cambien las circunstancias. Porque el Padre conoce un dolor que nadie más puede comprender. Él sabe exactamente cuánto pesa aquello que llevas dentro. Y precisamente por eso hoy quiere recordarte una sola verdad. Él te ve. Nunca dejó de verte. Nunca dejó de escucharte. Nunca dejó de amarte. Aunque el mundo siga adelante. Aunque algunas personas no comprendan tu sufrimiento. Aunque parezca que nadie nota tu batalla. Dios sí la conoce. Y permanece más cerca de lo que imaginas. Muchas veces pensamos que el dolor es una señal de que Dios se ha alejado. Pero la Biblia nos enseña exactamente lo contrario. Algunos de los hombres y mujeres más cercanos al Señor atravesaron temporadas muy difíciles. David lloró. Jeremías fue llamado el profeta que lloraba. Job perdió casi todo en muy poco tiempo. Pablo sufrió persecuciones, cárceles y enfermedades. Y aún así, Dios nunca dejó de estar con ellos. Eso significa que las dificultades no son una prueba de la ausencia de Dios. Muchas veces son el lugar donde aprendemos a conocer su amor de una manera mucho más profunda. Job vivió uno de los sufrimientos más grandes registrados en las Escrituras. Perdió a sus hijos. Perdió sus riquezas. Perdió su salud. Incluso las personas que estaban cerca de él comenzaron a decirle que había perdido el favor de Dios. Pero estaban completamente equivocados. Mientras todos pensaban que Dios se había alejado, el Señor seguía observando cada paso de su siervo. Había un propósito que Job todavía no podía comprender. Y aunque las respuestas tardaron en llegar, Dios nunca dejó de sostenerlo. Quizás tú también has escuchado voces que intentan convencerte de que Dios ya no está contigo. Tal vez esas voces vienen de otras personas. O quizás vienen de tus propios pensamientos. Pero no todo lo que piensas cuando estás herido refleja la verdad. El dolor muchas veces intenta hablar más fuerte que la fe. Y precisamente en esos momentos necesitamos recordar las promesas del Señor. Él dijo: nunca te dejaré. Nunca te abandonaré. No dijo: estaré contigo solamente cuando todo vaya bien. No. Prometió permanecer contigo todos los días. En los días de alegría. Y también en los días donde las lágrimas parecen no terminar.
Porque su fidelidad nunca depende de las circunstancias. Depende de su propio carácter. Y Dios jamás cambia. Tal vez hoy te preguntas por qué el Señor todavía no respondió esa oración. ¿Por qué permitió esa pérdida? ¿Por qué no evitó aquel sufrimiento? Son preguntas humanas. Y la Biblia nunca condena a quien las hace con un corazón sincero. Muchos siervos de Dios también preguntaron por qué. David lo hizo. Habacuc también. Incluso Jeremías expresó delante del Señor su dolor. Pero todos ellos terminaron descubriendo algo. Aunque no siempre recibimos todas las respuestas, siempre podemos encontrar descanso en la presencia de Dios. Porque su presencia sostiene aquello que las explicaciones no pueden sanar. Hay heridas que ningún consejo humano puede curar. Hay vacíos que ninguna persona puede llenar. Hay lágrimas que solamente Dios puede comprender completamente. Y por eso Él sigue acercándose al corazón quebrantado. No con condenación, no con reproches, sino con compasión. Jesús nunca rechazó a quien llegaba roto delante de Él. Recibió al ciego, recibió al leproso, recibió a la mujer samaritana, recibió a Pedro después de haberlo negado. Recibió a Tomás cuando dudó. Y sigue recibiendo hoy a todo aquel que llega con un corazón sincero. No importa cuántas veces hayas caído. No importa cuánto tiempo lleves luchando. No importa si hoy tu fe parece muy pequeña. Jesús nunca desprecia a quien vuelve a buscarlo. Quizás tú sientes que ya no tienes fuerzas para seguir adelante. Pero recuerda algo. No necesitas tener toda la fuerza. Solo necesitas acercarte a aquel que nunca deja de ser fuerte. Isaías escribió una promesa maravillosa. Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Observa que no dice que encontrarán fuerzas dentro de sí mismos. Dice que serán renovadas por Dios. Y esa es una esperanza enorme para nosotros. Porque habrá días donde nuestras propias fuerzas no serán suficientes. Pero las del Señor jamás se agotarán. Él sigue levantando al cansado. Sigue consolando al que llora. Sigue fortaleciendo al que piensa que ya no puede continuar. Quizás hoy Dios todavía no ha cambiado completamente tu situación. Pero ya comenzó a cambiar algo dentro de ti. Tal vez mientras escuchabas este mensaje, tu corazón comenzó a recordar que no está abandonado. Que sigue siendo amado. Que sigue siendo visto por el Padre. Y esa verdad puede convertirse en el primer paso hacia una nueva esperanza. Ahora quiero hacer una oración contigo. Padre amado, gracias porque tú ves aquello que nadie más puede ver. Conoces nuestras heridas más profundas. Sabes cuánto tiempo hemos estado luchando. Tú conoces cada lágrima que hemos derramado en silencio. Cada noche difícil. Cada preocupación. Cada decepción. Hoy ponemos todo eso delante de ti. Sana nuestro corazón. Abraza nuestra alma con tu paz. Recuérdanos cada día que nunca dejamos de estar bajo tu mirada. Ayúdanos a confiar incluso cuando no entendamos el proceso. Fortalece nuestra esperanza. Y permite que podamos experimentar tu amor de una manera más profunda que nunca. Gracias porque nunca nos abandonas. Gracias porque sigues caminando a nuestro lado. Y gracias porque podemos descansar sabiendo que tú conoces perfectamente nuestra historia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.
Si hoy solo puedes recordar una frase de este mensaje, que sea esta: Dios conoce tu dolor. Él ha visto cada una de tus lágrimas. Y aunque todavía no entiendas todo lo que estás viviendo, nunca ha dejado de caminar contigo. Su amor sigue siendo más grande que tu dolor, y su presencia continúa sosteniéndote incluso en los días más difíciles. Hay temporadas en las que parece que nada cambia. Oras, esperas, confías, pides dirección. Pero los días pasan y todo parece exactamente igual. Las mismas preguntas, las mismas preocupaciones, las mismas puertas cerradas. Y poco a poco aparece un pensamiento que intenta entrar en el corazón. Tal vez Dios ya no está haciendo nada. Si alguna vez has sentido eso, quiero decirte algo con todo mi corazón. No confundas el silencio de Dios con su ausencia. Y tampoco confundas la espera con la inactividad. Porque aunque tus ojos todavía no puedan verlo, Dios sigue obrando. Ahora mismo, en este preciso momento, hay cosas que Él está preparando que todavía permanecen ocultas para ti. Y eso no significa que se haya olvidado de tu oración. Simplemente significa que Dios sigue trabajando incluso cuando todavía no ves el resultado. Piensa por un momento en un escultor. Cuando toma un bloque de piedra, nadie puede imaginar la obra que existe dentro de él. Durante mucho tiempo solo se escuchan golpes. Parece que la piedra únicamente está siendo quebrada. Pero cada golpe tiene un propósito. Cada detalle acerca un poco más la obra a su forma definitiva. Muchas veces Dios trabaja así con nuestra vida. Hay procesos que parecen difíciles. Situaciones que no comprendemos. Esperas que parecen demasiado largas. Pero mientras tú solo ves los golpes, Dios sigue formando algo hermoso. No está destruyendo tu historia. La está moldeando. Quizás hoy solo puedes ver lo que has perdido. Una oportunidad. Una relación. Un trabajo. Un sueño. Pero Dios también ve aquello que todavía no ha llegado. Y muchas veces protege nuestro futuro cerrando puertas que nosotros queríamos abrir desesperadamente. José nunca imaginó que una prisión formaría parte del camino hacia el palacio. Cuando fue vendido por sus hermanos, seguramente todo parecía una tragedia. Después fue esclavo. Más tarde terminó encarcelado siendo inocente. Si hubiera observado únicamente sus circunstancias, habría pensado que Dios se había olvidado completamente de él. Pero la Biblia repite una frase que cambia toda la historia. El Señor estaba con José. No dice que solo estuvo con él cuando llegó al palacio. No. Estuvo con él en la prisión, en la injusticia, en el dolor, en la espera. Y mientras José pensaba que simplemente estaba sobreviviendo, Dios estaba preparando el día en que salvaría a toda una nación. Eso también puede estar ocurriendo contigo. Quizás tú solo ves retrasos, pero Dios ve preparación. Tú ves silencio. Dios ve crecimiento. Tú ves puertas cerradas. Dios ya está preparando la correcta. Porque nuestro Padre nunca improvisa. Él no comienza a pensar qué hacer cuando aparece un problema. Mucho antes de que tú llegaras a esta situación, Él ya conocía la salida. Eso debería llenar nuestro corazón de paz. No porque entendamos todo, sino porque conocemos el carácter de Dios.
Él jamás deja una historia incompleta. Nunca abandona la obra de sus manos. Nunca olvida una promesa. Abraham tuvo que aprender esa verdad. Dios le prometió un hijo. Pero pasaron años. Muchos años. Y mientras el tiempo avanzaba, todo parecía indicar que aquella promesa era imposible. Humanamente ya no había esperanza. Sin embargo, Dios nunca había olvidado lo que había dicho. La promesa seguía viva. Solo estaba esperando el momento perfecto. ¿Cuántas veces nosotros queremos acelerar los tiempos del Señor? Pensamos que si la respuesta tarda demasiado, significa que Dios dijo no. Pero muchas veces solamente significa aún no. Y existe una enorme diferencia entre esas dos respuestas. Porque cuando Dios dice espera, no lo hace para castigarnos. Lo hace porque ve cosas que nosotros todavía no podemos ver. Él conoce conversaciones que todavía no ocurrieron. Personas que todavía no llegaron. Puertas que todavía no se abrieron. Circunstancias que todavía no cambiaron. Mientras nosotros solo vemos el presente. Él contempla toda la historia completa. Por eso el profeta Isaías escribió que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Sus caminos son más altos que nuestros caminos. Eso significa que muchas veces no entenderemos inmediatamente lo que Él está haciendo. Y está bien. Porque nuestra paz nunca dependió de comprenderlo todo. Nuestra paz depende de saber quién está escribiendo nuestra historia. Tal vez hoy tú solo puedes ver una página difícil. Pero Dios ya conoce el último capítulo. Y ese capítulo sigue estando lleno de esperanza. Porque cuando el Señor comienza una obra, siempre la termina. Existe una razón por la que Dios no siempre nos muestra todo el camino desde el principio. Si pudiéramos ver cada obstáculo que enfrentaremos, muchas veces decidiríamos no avanzar. Por eso el Señor suele mostrarnos solamente el siguiente paso. Y después otro. Y luego otro más. Así aprendemos que nuestra confianza no depende de conocer el futuro, sino de caminar cada día junto a Él. Moisés también tuvo que vivir esa experiencia. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, seguramente muchos imaginaron un camino rápido hacia la tierra prometida. Pero Dios los condujo por el desierto. Humanamente aquel recorrido parecía ilógico. ¿Por qué no tomar el camino más corto? Porque Dios no solo quería llevarlos a un lugar nuevo. Quería formar un pueblo nuevo. Muchas veces nosotros también queremos llegar rápidamente al destino. Pero Dios está mucho más interesado en lo que ocurre dentro de nuestro corazón durante el camino. Hay procesos que fortalecen nuestra fe. Procesos que nos enseñan paciencia. Procesos que nos ayudan a depender menos de nuestras propias fuerzas y mucho más de la presencia del Señor. Y aunque en ese momento no siempre lo entendemos, un día descubrimos que cada etapa tenía un propósito. Quizás hoy estás viviendo uno de esos procesos. Te preguntas por qué las cosas avanzan tan despacio. ¿Por qué esa oración todavía parece no tener respuesta? ¿Por qué aquella oportunidad aún no llega? Pero recuerda algo muy importante. La velocidad nunca ha sido la prioridad de Dios. Su prioridad siempre ha sido formar un corazón capaz de sostener aquello que Él quiere entregarte. Porque recibir una bendición antes del tiempo correcto muchas veces puede convertirse en una carga. Nuestro Padre conoce el momento perfecto para cada cosa. Por eso Eclesiastés dice que todo tiene su tiempo.
Existe un tiempo para sembrar y también un tiempo para cosechar. El problema es que muchas veces queremos cosechar cuando todavía Dios está sembrando. Queremos ver el fruto cuando las raíces apenas comienzan a crecer. Sin embargo, las raíces son las que sostienen el árbol durante las tormentas. Así también ocurre con nuestra vida espiritual. Hay temporadas donde parece que nada cambia por fuera. Pero Dios está fortaleciendo aquello que nadie puede ver. Tu carácter, tu paciencia, tu confianza, tu dependencia del Señor. Y esas son las obras más profundas que Él realiza. Piensa también en David cuando fue ungido como rey. Samuel derramó aceite sobre su cabeza. Dios ya había hablado. La promesa ya existía. Pero David no subió inmediatamente al trono. Todavía tuvo que regresar a cuidar ovejas. Después se enfrentó a Goliat. Más tarde fue perseguido por Saúl. Vivió escondido durante años. ¿Significaba eso que Dios había cambiado de opinión? De ninguna manera. La promesa seguía viva. Solo estaba pasando por el proceso necesario. Quizás hoy tú también tienes promesas que todavía no ves cumplidas. Sueños que parecen demasiado lejanos. Oraciones que llevas mucho tiempo haciendo. No permitas que la espera destruya tu esperanza. Porque el tiempo de Dios nunca es tiempo perdido. Mientras tú esperas, Él sigue preparando. Mientras tú oras, Él sigue moviendo circunstancias. Mientras tú confías, Él continúa obrando de maneras que todavía no alcanzas a imaginar. Hay puertas que solo pueden abrirse cuando llega el momento correcto. Y cuando Dios decide abrirlas, nadie podrá cerrarlas. Por eso deja de pensar que el Señor olvidó tu nombre. Nunca lo hizo. Él conoce cada detalle de tu vida. Sabe exactamente dónde estás. Conoce aquello que necesitas antes incluso de que lo pongas en palabras. Y aunque hoy no puedas ver todo lo que Él está haciendo, puedes descansar en una verdad que jamás cambia. Dios sigue obrando. Incluso ahora. Incluso mientras escuchas este mensaje. Incluso en aquellas áreas donde piensas que nada está ocurriendo. Nuestro Padre nunca permanece inactivo. Su amor sigue sosteniéndote. Su gracia continúa alcanzándote. Y su plan sigue avanzando paso a paso. Quizás no con la velocidad que tú imaginabas, pero sí con la perfección que solamente Él puede dar. Por eso hoy quiero invitarte a hacer una oración muy sencilla. Señor, aunque todavía no vea el resultado, elijo confiar en ti. Aunque aún no comprenda el proceso, seguiré caminando contigo. Aunque algunas puertas permanezcan cerradas, creo que tú ya estás preparando la correcta. Ayúdame a no desesperarme. Enséñame a esperar con fe. Fortalece mi corazón mientras llega el momento que tú has preparado. Y recuérdame cada día que nunca dejas de obrar, incluso cuando mis ojos todavía no pueden verlo. Padre amado, gracias porque tu obra nunca se detiene. Gracias porque mientras nosotros dormimos, tú sigues cuidando de nuestras vidas. Gracias porque conoces el principio y el final de nuestra historia. Hoy ponemos delante de ti nuestras dudas, nuestros tiempos de espera y nuestras preguntas. Llénanos de paciencia. Renueva nuestra esperanza. Ayúdanos a confiar en tus tiempos y no solamente en los nuestros. Que nunca olvidemos que tú eres un Dios fiel. Un Dios que cumple sus promesas.
un Dios que termina la obra que comienza. Y mientras esperamos, permite que nuestro corazón descanse en tu presencia. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Si hoy hay una sola verdad que debes llevar contigo, que sea esta. Aunque todavía no puedas verlo, Dios ya está obrando. Él nunca dejó de escribir tu historia y jamás abandonará la obra que comenzó en tu vida. Confía, espera y sigue caminando, porque su tiempo siempre es perfecto. Hay algo más que muchas veces olvidamos cuando atravesamos una temporada de espera. Pensamos que Dios solamente trabaja en las grandes cosas. Esperamos un milagro visible, una respuesta extraordinaria, un cambio inmediato. Pero muchas veces el Señor comienza transformando aquello que nadie puede ver. Empieza dentro de nuestro corazón. Porque antes de cambiar nuestras circunstancias, muchas veces desea cambiar nuestra manera de mirar esas circunstancias. Dos personas pueden atravesar exactamente la misma prueba. Una vive llena de desesperación. La otra permanece en paz. ¿Qué marca la diferencia? No siempre es la situación. Es la presencia de Dios gobernando el corazón. Por eso Jesús dijo: la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. Observa esas palabras. Jesús nunca prometió una vida donde jamás existirían problemas. Prometió una paz diferente. Una paz que permanece incluso cuando todavía existen preguntas. Una paz que no depende del dinero, ni de la salud, ni de las personas, ni de las circunstancias. Una paz que nace de saber que Dios sigue teniendo el control. Muchas veces creemos que la mayor bendición consiste en recibir aquello que estamos esperando. Pero en ocasiones la bendición más grande es descubrir que Cristo es suficiente incluso antes de que llegue esa respuesta. Pablo entendió esa verdad. Vivió cárceles, golpes, persecuciones, rechazo, y aún así podía escribir cartas llenas de esperanza. ¿Cómo era posible? Porque su alegría no dependía de las circunstancias. Dependía de la presencia de Dios. Y esa misma fuente de paz también está disponible para nosotros. Quizás hoy todavía no tengas todas las respuestas, pero puedes tener la presencia del Señor. Y cuando Él llena el corazón, muchas preguntas dejan de producir el mismo temor. También debemos recordar que Dios nunca desperdicia una temporada difícil. Cada proceso deja una enseñanza. Cada espera fortalece algo dentro de nosotros. Cada oración nos acerca un poco más al corazón del Padre. Quizás hoy no entiendes por qué tu camino ha sido diferente al de otras personas. Tal vez miras alrededor y piensas que otros avanzan más rápido, que otros reciben respuestas antes, que otros parecen vivir con menos dificultades. Pero Dios nunca escribe dos historias iguales. Cada hijo tiene un camino diferente. Cada proceso tiene un propósito diferente. Y comparar tu historia con la de otra persona solo traerá frustración. Dios sabe exactamente lo que tu corazón necesita aprender. Sabe qué personas colocará en tu camino. Sabe qué puertas abrirá. Y también sabe cuáles debe mantener cerradas para protegerte. Por eso deja de medir el amor de Dios por la velocidad con la que suceden las cosas. Mídelo por su fidelidad diaria. Porque cada mañana que despiertas, Él sigue contigo. Cada respiración es una muestra de su gracia. Cada nueva oportunidad
Es un regalo de su misericordia. Aun cuando no lo notes, Dios continúa sosteniendo tu vida de maneras que jamás alcanzarás a contar completamente. Tal vez muchas de las bendiciones más grandes que has recibido son precisamente aquellas de las que nunca llegaste a darte cuenta. Puertas que Dios cerró para evitar un dolor mayor. Personas de las que te alejó para proteger tu corazón. Decisiones que no se dieron porque Él veía un futuro que tú todavía no conocías. Algún día comprenderemos muchas de esas respuestas. Pero mientras ese día llega, podemos vivir con una certeza. Nuestro Padre es bueno. Siempre ha sido bueno. Y siempre seguirá siendo bueno. Por eso, aunque hoy todavía existan preguntas, aunque algunas lágrimas continúen cayendo, aunque la espera parezca larga, no dejes de confiar, porque el Dios que comenzó la buena obra en ti jamás la abandonará. Él sigue obrando, sigue preparando, sigue guiando, sigue fortaleciendo. Y cuando llegue el momento correcto, mirarás hacia atrás y descubrirás que incluso los días más silenciosos estaban llenos de su presencia. Hay momentos en la vida en los que el miedo aparece sin avisar. No toca la puerta. Simplemente entra en nuestros pensamientos. Comienza con una pequeña preocupación. Una noticia inesperada. Una conversación difícil. Un resultado médico que todavía no llega. Una puerta que se cerró. Una llamada que cambió por completo el rumbo del día. Y poco a poco el corazón comienza a llenarse de preguntas. ¿Y si todo sale mal? ¿Y si nunca cambia esta situación? ¿Y si no soy capaz? ¿Y si pierdo lo que tanto amo? Quizás hoy tú también estás luchando contra alguno de esos pensamientos. Tal vez nadie lo sabe. Porque el miedo muchas veces trabaja en silencio. Las personas pueden verte sonriendo mientras por dentro libras una batalla que nadie imagina. Y cuanto más intentas controlar el futuro, más grande parece hacerse la ansiedad. Pero hoy quiero recordarte algo que Dios ha repetido una y otra vez a lo largo de toda la Biblia. No tengas miedo. Es una frase que aparece cientos de veces en las Escrituras. No porque Dios ignore los peligros. No porque las dificultades no existan. Sino porque Él sabe que el miedo tiene la capacidad de paralizar aquello que la fe quiere construir. El enemigo muchas veces no necesita destruirte. Le basta con convencerte de que dejes de avanzar. Porque una persona dominada por el miedo comienza a dudar incluso de aquello que Dios ya prometió. Piensa por un momento en Josué. Después de la muerte de Moisés recibió una misión enorme. Debía conducir a todo un pueblo hacia la tierra prometida. Humanamente era una responsabilidad imposible. Seguramente sintió inseguridad. Tal vez incluso pensó que nunca estaría a la altura de aquel llamado. Y precisamente en ese momento Dios le habló. No temas. Sé fuerte y valiente. Pero observa algo muy importante. Dios no le dijo que fuera valiente porque no existirían enemigos. No le prometió un camino sin dificultades. Le dio una razón mucho más poderosa. Porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. Esa fue la verdadera fuente de su valentía. No su experiencia. No sus capacidades. No sus recursos. La presencia de Dios. Y esa misma promesa continúa siendo verdadera para nosotros.
Quizás tú no estás entrando en una tierra prometida, pero sí estás entrando en un nuevo día, un nuevo desafío, una nueva etapa. Y Dios también quiere recordarte: no caminas solo. Muchas veces el miedo nace porque intentamos conocer todo el futuro antes de dar el siguiente paso. Queremos respuestas inmediatas. Queremos entender exactamente cómo terminará la historia. Pero Dios normalmente nos guía de otra manera. Nos muestra la luz suficiente para el siguiente paso. Después el siguiente. Y luego otro más. Así aprendemos a caminar por fe, no apoyándonos en nuestras propias fuerzas, sino confiando en aquel que ya conoce el final desde el principio. También Pedro experimentó algo parecido. Cuando Jesús lo llamó a caminar sobre el agua, dio el primer paso lleno de confianza. Mientras mantuvo sus ojos en Cristo, ocurrió algo sobrenatural. Pero en el momento en que comenzó a mirar el viento y las olas, apareció el miedo. Y con el miedo comenzó a hundirse. ¿Cuántas veces hacemos exactamente lo mismo? Comenzamos mirando a Dios. Pero poco a poco nuestra atención se dirige únicamente al problema. Miramos las cuentas. Miramos la enfermedad. Miramos la incertidumbre. Miramos las malas noticias. Y sin darnos cuenta dejamos de mirar a aquel que sigue teniendo autoridad sobre todas esas cosas. Jesús nunca perdió el control de aquella tormenta. Y tampoco ha perdido el control de tu vida. Quizás tú solo alcanzas a ver olas. Pero Dios sigue viendo el camino completo. Por eso hoy quiere decirte nuevamente: no temas. No porque todo sea fácil, sino porque Él continúa caminando delante de ti. Muchas veces imaginamos el futuro lleno de escenarios negativos que jamás llegarán a ocurrir. El miedo tiene esa capacidad. Nos hace sufrir por situaciones que todavía no existen. Nos roba la paz del presente intentando controlar un mañana que aún no ha llegado. Pero Jesús nos enseñó algo diferente. Nos invitó a vivir un día a la vez. A confiar un día a la vez. A buscar primero el reino de Dios. Porque cuando el corazón aprende a descansar en el Señor, deja de vivir esclavizado por aquello que todavía no ha sucedido. Quizás hoy Dios no quiere darte todas las respuestas. Tal vez quiere darte algo todavía mejor. Su paz. Porque la paz de Cristo no depende de que desaparezcan todas las preguntas. Depende de saber quién sostiene tu vida. Y mientras Él permanezca contigo, siempre habrá esperanza. Muchas veces olvidamos que el miedo no siempre habla en voz alta. En ocasiones llega como un pensamiento pequeño. Una duda, una preocupación, una posibilidad negativa que comienza a repetirse una y otra vez. Y si no tenemos cuidado, termina ocupando cada espacio de nuestra mente. Por eso la Biblia nos invita constantemente a renovar nuestros pensamientos. Porque una batalla que comienza en la mente puede terminar afectando todo nuestro corazón. El enemigo sabe que si logra convencerte de que el futuro está perdido, dejarás de caminar antes de tiempo. Pero Dios quiere enseñarte algo completamente diferente. Él nunca te pidió que conocieras todo el camino. Solo te pidió que confiaras en quien ya conoce el camino. Abraham vivió exactamente esa experiencia. Un día Dios le pidió que dejara su tierra y caminara hacia un lugar que todavía no conocía. Observa ese detalle. Dios no le mostró un mapa completo. No le explicó cada etapa del viaje.
Simplemente le dijo que caminara. Y Abraham decidió obedecer. Muchas veces imaginamos que la fe consiste en entender perfectamente el plan de Dios. Pero la verdadera fe comienza cuando damos el siguiente paso aunque todavía no podamos verlo todo. Quizás eso es exactamente lo que Dios está pidiéndote hoy. No resolver toda tu vida. No conocer todas las respuestas. Solo dar el siguiente paso. Orar una vez más. Confiar una vez más. Levantarte una vez más. Porque mientras tú das ese pequeño paso de fe, Dios continúa preparando el resto del camino. Hay personas que viven tan preocupadas por el mañana que dejan de disfrutar el regalo del presente. El miedo les roba la capacidad de agradecer. Les roba el descanso. Les roba la alegría. Pero Jesús dijo algo que sigue teniendo un poder inmenso. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propia preocupación. Con esas palabras no estaba enseñándonos a ser irresponsables. Nos estaba recordando que solo tenemos la gracia necesaria para vivir el día de hoy. Cuando intentamos cargar también con todos los problemas del futuro, terminamos agotando nuestro corazón. Por eso Dios nos invita a confiar día tras día. Así como el pueblo de Israel recibía el maná cada mañana. No podían acumularlo para toda la semana. Dependían diariamente de la provisión del Señor. Y quizás esa también sea una enseñanza para nosotros. Dios quiere que aprendamos a depender de Él cada día. No solamente cuando aparecen las grandes crisis. También en las decisiones pequeñas. En las conversaciones importantes. En el trabajo. En la familia. En cada detalle de nuestra vida. Porque cuanto más aprendemos a caminar junto al Señor, menos espacio encuentra el miedo para gobernar nuestro corazón. Piensa también en David frente a Goliat. Todo el ejército veía un gigante imposible de vencer. David también vio al gigante. No negó la realidad. Pero decidió mirar algo mucho más grande. Recordó todas las veces que Dios ya había sido fiel. Recordó cuando el Señor lo libró del león. Recordó cuando lo protegió del oso. Y esa memoria fortaleció su fe para enfrentar el presente. Eso también necesitamos hacer nosotros. Cuando el miedo quiera decirte que no saldrás adelante, recuerda todas las ocasiones en las que Dios ya te sostuvo. Cuando la ansiedad quiera convencerte de que todo terminará mal, recuerda cada puerta que el Señor abrió en el pasado. Cuando las dudas aparezcan, recuerda cuántas veces pensaste que no podrías continuar y, sin embargo, Dios te dio fuerzas para seguir. La fidelidad de ayer es un recordatorio de la fidelidad de mañana. Nuestro Padre nunca cambia. Él sigue siendo el mismo Dios que abrió el Mar Rojo. El mismo Dios que cerró la boca de los leones con Daniel. El mismo Dios que sostuvo a José en la prisión. El mismo Dios que fortaleció a Pablo en medio de tantas pruebas. Y ese mismo Dios camina contigo hoy. Tal vez el miedo todavía golpee la puerta de tu corazón. Pero no tiene por qué convertirse en el dueño de tu vida. Cada vez que aparezca, puedes volver a levantar una oración. Puedes decir: Señor, hoy elijo confiar en ti más que en mis propios pensamientos. No conozco todo lo que vendrá, pero sé que tú ya estás allí. Guía mis pasos. Fortalece mi corazón. Y ayúdame a recordar que jamás enfrento el futuro sin tu presencia. Esa clase de oración cambia poco a poco nuestra manera de vivir. No porque desaparezcan inmediatamente todos los problemas,
sino porque comenzamos a caminar con una certeza diferente. La certeza de que Dios siempre llega primero. Él ya está en el lugar que tanto te preocupa. Ya conoce la conversación que tendrás mañana. Ya sabe cuál será la respuesta. Ya preparó la gracia que necesitarás cuando llegue ese momento. Por eso puedes descansar. No porque todo sea fácil, sino porque tu futuro nunca ha estado en manos del miedo. Siempre ha estado en las manos del Padre. Y quiero terminar orando contigo. Padre amado, hoy dejamos delante de ti cada temor que ha ocupado nuestro corazón. Tú conoces nuestras preocupaciones. Sabes aquello que nos quita el sueño. Conoces las preguntas que todavía no tienen respuesta. Y aún así nos recuerdas que no debemos temer. Hoy elegimos confiar más en tu voz que en nuestros miedos. Más en tus promesas que en nuestras dudas. Más en tu presencia que en las circunstancias que nos rodean. Fortalece nuestra fe. Guía nuestros pasos. Enséñanos a vivir un día a la vez. Ayúdanos a recordar que tú siempre vas delante de nosotros abriendo camino. Y cuando el miedo quiera regresar, recuérdanos que nunca caminamos solos. Porque tú eres nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestra esperanza y nuestro buen pastor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si hoy necesitabas escuchar una sola verdad, que sea esta. No tengas miedo. Dios ya está delante de ti. Antes de que llegaras a esta batalla, Él ya había preparado el camino. Confía, sigue avanzando y deja que su paz gobierne tu corazón.